República, dije orden, digamos por acuerdo del Poder Ejecutivo, se apresta a dialogar con las autoridades haitianas sobre la situación que padecen los dominicanos de a pie de ahí de Dajabón y los haitianos también de a pie de Juana Méndez. Van a dialogar, tiene que dialogarse, lo hemos discutido, lo hemos analizado acá en el programa Las Verdades de la Tarde. Todos los días hemos dicho que tiene que llegarse a un acuerdo para que tantas gentes de un lado y de otro no sufran. Los grandes no están sufriendo, ojo con eso. Todo lo contrario, esos mismos enemigos de antes son los mismos de ahora. Se beneficiaron antes y se están beneficiando ahora. Ojo con eso, pueblo dominicano. Los de abajo tenemos que unirnos para bien, todo como un solo hombre, como una sola mujer, diría yo, porque los de arriba se están beneficiando sin importar las circunstancias por las que pasa el pueblo dominicano. Se están beneficiando. Y ahí está ella diciendo, no, vamos a discutir, vamos a llegar a acuerdo. No es que lo dijo el obispo, no es que lo están diciendo el sector eclesiástico, no, es que tiene que llegarse a un entendimiento sobre esa situación. Evidentemente, ojo con esto, que no se perjudique a la República Dominicana, ni con terreno, ni con recursos hídricos, con dinero y mucho menos con gente. El expresidente Leonel Fernández dijo en el meeting, en la actividad del sábado, vamos a decir que fue un meeting, en la actividad del sábado, que el presidente Abinader cometió un error al cerrar la frontera. No había que llegar a esos límites, fue lo que el doctor Fernández dijo. Y yo creo que de verdad el presidente tuvo tiempo para haber encontrado otra medida, aunque ahora mismo el gobierno haitiano está cerrado en que quieren continuar con la construcción, pero tienen que encontrar un bajadero a esto, porque mientras tanto la población haitiana ya va a empezar a sentir el cese de la entrada de alimentos a la población, a lo que usted dice, a los más vulnerables, a los de a pie. Y los comerciantes están sintiendo la pérdida. Ya la frontera tiene totalmente cerrada más de una semana. Hoy creo que cumple 10 días la frontera cerrada. Entonces ya la pérdida, dice que diario son 150 millones de pesos que se van recaudando por las ventas. Calcúlelo por 10, cuánto se ha perdido en estos 10 días. Y de verdad yo creo que espero que los cancilleres puedan encontrar un punto medio de comunicación en que se puedan poner de acuerdo los dos países y pueda, mantenerse una relación, vamos a decir, cordial, mientras tanto, para no encontrar otro término. Una relación cordial entre nosotros y nuestro hermano país de Haití para que podamos seguir conviviendo en esta media isla. Y yo creo que de verdad el presidente tiene que buscar una manera de cómo resolver esta situación. La comunidad internacional también, ya todos los países se manifestaron en la asamblea de la ONU que están de acuerdo en la militarización del pueblo haitiano. Entonces solamente esperamos que ejecuten, que lo que todos pidieron a voces se puede ejecutar, que empiecen a llegar las tropas y que con barbecue, que lo hacen así mismo como un barbecue y salgan de él y se establezca el orden en Haití. ¿Cómo que no, pero ¿cómo que pero salgan de él? Claro, porque el principal obstáculo que tiene ahora mismo la población haitiana para tener paz es barbecue. Bueno, porque que le den piso y ya. Que salgan de él. Que salgan de barbecue. Salir de barbecue. Y ya. Otra cosa que yo quiero comentar, muy a pesar de lo que significa eso, la hija mayor del profesor Juan Bosch, justamente hoy, al cumplirse los 60 años de aquel momento, como lo decía al principio, el derrocamiento del profesor Juan Bosch, el lunes en la madrugada, Carolina Bosch García, cumpliendo sus 85 años de edad,
murió fruto de una afección que tenía un tiempito padeciendo. Recordamos que Carolina Bosch García, la primera hija del profesor Juan Bosch, murió coincidencialmente un día como hoy, que ella tendría 25 años de edad, aproximadamente, cuando su padre fue derrocado de la presidencia. Digo 25 porque cumpliendo ella 85 años ahora, y del 1963 ahora, 2023, 60 años, entonces tendría ella esa diferencia, 60 y 85, serían 25 años, ¿cierto? Sí, exactamente, más o menos, aproximadamente, entre 24 y 25 años. Entonces, cumpliendo aproximadamente 25, teniendo ella en ese entonces 25 años de edad, es decir, conoció al dedo lo que fueron los casi 7 meses. La gente dice 7 meses de gobierno. Se puede decir que sí, porque el 27 de febrero sería al 27 de septiembre para tener justamente los 7 meses. Casi 7 meses de gobierno iba a cumplir Juan Bosch cuando fue derrocado de la presidencia de la República. Entonces, hoy, cumpliéndose 60 años de aquel hecho, muere su hija cumpliendo los 85 años de edad. Máximo, una pregunta que se hace una generación completa en República Dominicana es: ¿por qué Rafael Leonidas Trujillo se perpetra tanto tiempo en el poder y no surge un golpe de Estado y un gobierno entonces en un momento democrático a tan breve tiempo sufre un golpe de Estado? Es una pregunta de mucho análisis. Mucha gente ha hablado de eso. Sí, causas y consecuencias. No, causas y consecuencias. Sí, un hombre Trujillo, lo que nos han dicho a nosotros, la generación de ahora, que pudiéramos decir que fue el gobierno que llevó mayor maltrato, dictadura extrema al país. Entonces se perpetra por tanto tiempo, y un gobierno democrático ya después de salir de esa esclavitud, si se quiere, de dictadura. Entonces, a los 7 meses, entonces surge un golpe de Estado a Bosch. A mí mismo me ha llamado mucho la atención desde muy joven. Sí, y entonces los organismos internacionales intervenir el país y como hacer una acción que nunca hicieron durante todo ese tiempo que la República Dominicana fue sometida al maltrato por la familia Trujillo durante más de 30 años. Es algo de verdad bien contradictorio y para reflexionar. Pero yo creo que una de las razones es que cuando, por ejemplo, el gobierno de Trujillo se estableció, bueno, fue democráticamente, lo eligieron presidente. Esa fue una. Pero ¿qué pasa? Los dictadores, podemos ver el ejemplo de ahora mismo de Putin, el ejemplo de Venezuela, de Chávez, que instituyó ese régimen. Ahora se continúa con Maduro. La comunidad internacional, la ONU, no han podido hacer nada. ¿Por qué? Porque en las dictaduras establecen una especie de combinación secreta. Hay un presidente que lo dirige, pero no es él solo, hay un clan que lo sostiene. Entonces se hace muy difícil, de verdad, porque tienen espías en todas partes, gente del sector privado que se benefician de esos sistemas, son también cómplices y corresponsables. En el gobierno del profesor Bosch se iban a empezar a implementar cambios en la República Dominicana que a muchos de los que habían salido de la dictadura, que fueron parte de ese gobierno, no le convenían, tampoco a la comunidad internacional, aunque el presidente Kennedy no estaba de acuerdo. Él quería restablecer a Bosch en el cargo, pero lamentablemente no se le hizo posible. Y de verdad, yo sé que es contradictorio, pero es muy difícil. Cuando se establecen los regímenes dictatoriales en los pueblos, es difícil quitarlo. Solamente el pueblo, cuando se levanta, puede hacerlo, pero es muy difícil desde el exterior. La comunidad internacional ahora mismo no puede hacer muchas cosas, porque
Tenemos el caso de Venezuela. Mira la situación que vive Venezuela. Ya son décadas que tienen esa situación. Más de 7 millones de venezolanos que han tenido que emigrar por la represión y por la condición de decadencia que vive su país. Y nadie ha podido hacer nada. Entonces es porque se convierten en una especie de combinación secreta, lamentablemente, ese tipo de gobiernos. Eso es así. Fueron demasiados los elementos que los historiadores, los que vivieron esos episodios así en carne propia, comentan cuáles fueron las causas, pero para mí fueron las mismas en principio que están ahora. Muchas cosas dispuestas, muchos elementos que fueron para el beneficio de la población dominicana en sentido general fueron dispuestas, fueron desterradas junto con el golpe de Estado del año de 1963, cuando quitaron al profesor del poder, profesor Bosch, que dicho sea de pasada, Juan Bosch no fue profesor en ninguna escuela. Juan Bosch, a lo más que llegó Juan Bosch fue a dictar conferencias en centros de primeros niveles, tanto nacional, es decir, tanto en la República Dominicana como en el exterior. Pero Juan Bosch no fue profesor. Ahora, su carácter de enseñar, de darse por entero para que la gente sepa cómo bien hacer las cosas, se le calificó de maestro. Y como es más fácil decirle profesor que maestro, se le puso el profesor Juan Bosch. De pasada también, tiene que saber la población. Una vez acá en las verdades de la tarde discutíamos la titularidad, cuando se refería a la poca planificación de las acciones del Ministerio de Educación en la República Dominicana en este momento. Yo hablaba de que quien está ahí tiene un doctorado, un PhD. Y me recuerdo que uno de los compañeros acá, Aquiles, decía que se podía poner, como si dijera, la forma de él decirlo, se puede poner cualquiera ahí, no importa. No. Yo no estoy diciendo porque Juan Bosch, que es lo que quiero significar en este momento, de manera titular, no se certificó como bachiller. Usted está escuchando lo que estoy diciendo en las verdades de la tarde. Sí. Juan Bosch no se tituló ni como bachiller. Dicho esto en términos llanos, para las cosas que quiero significar, para saber hacer las cosas, no se tiene que estar titulado. Hay unos términos que se utilizan muy bien y es el autodidacta. Juan Bosch era un autodidacta. ¿Cuánto autodidacta hay? Es decir, gente que aprenden por sí solo. ¿Cuánto hay? Juan Bosch era uno de ellos. Y su tenacidad al respecto fue tal, que todo el que se iba a referir al día de hoy, todo el que se va a referir, es mi caso de Juan Bosch, le dicen el profesor. Yo le digo mi profesor Juan Bosch. Sí, la expresión profesor, dicen algunos postulantes, va la redundancia del profesor Juan Bosch, viene de que Juan Bosch se convirtió a su temprana edad o vida pública como uno de los escritores más trascendentes del país y que trascendieron también de manera internacional. Y esa condición de escritor que llegó hasta los libros que se impartían en algunos niveles escolares, se le dio la condición a esa composición social dominicana, de profesor. Nosotros sabemos también que en los años atrás, ya qué sé yo, antes de los años 90, aquí prácticamente ninguno de los profesores eran licenciados, eran bachilleres. Sí, la mayoría. Que daban clases en la... hace rato ustedes están yerran. El hombre es fruto de su época. Es correcto. Tú no puedes, en una época de 1930, posiblemente en la universidad se daban 3 o 4 carreras formales. Él decía que Juan Bosch nunca dio clase. Juan Bosch fue profesor de la Escuela Política en Costa Rica. Primero el que la organizó entera.
Segundo, revisó todos los métodos, después que va de Puerto Rico, que lo contratan para revisar la obra completa de Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Sí. Que lo contrató el gobierno, revisa todo lo que Hostos escribió, lo ordenó y de ahí pasa entonces a Costa Rica y luego posteriormente pasa a Venezuela, donde Rómulo Betancourt. Juan Bosch fue profesor de esa escuela montada en Costa Rica, una escuela de ciencia política, por supuesto, que son las ciencias no fácticas, ¿verdad? Sí. Que no requieren que tú sepas cálculo, física nuclear, ni nada de eso. Entonces, la época, el hombre es fruto de su época. La época en que a él le tocó vivir, no florecían esos niveles de currículum que existen en la universidad, esos niveles de apertura que tenía el mundo. Generalmente los grandes escritores como Vicente Huidobro, ahí está Rubén Darío, todo ese grupo que en los 1800, Juan Bosch, está Rómulo Gallego, que era amigo de Juan Bosch, Salvador Allende, que también era de la misma cofradía, sí, porque era una cofradía, Rómulo Betancourt, Juan Bosch, Salvador Allende, todo ese grupo eran personas autodidactas, eran personas que tenían condiciones, tenían talento. Juan Bosch en 1939, ya Juan Bosch había escrito una obra trascendente, tú ves, en 1939. Sí, a eso nos referimos. Eso Ya en el 39, eso significa, en esa época, la sociedad era oscura totalmente. En el sentido de que había una oscuridad, porque Trujillo, primero, aquí vivió un puertorriqueño que se llamaba Hostos. La República Dominicana, la población era rural en los primeros años. La población va a la parte urbana a partir de 1965. No, pero perdóname entonces, para que continúe. ¿Dónde están los hierros que nosotros estamos cometiendo? Porque Juan Bosch no dio clase. No impartió clase. No fue profesor. En ninguna parte Juan Bosch fue profesor. En Costa Rica no. No, Juan Bosch sí fue un seguidor de Eugenio María de Hostos. Lo que sucede es... pero clase para ser profesor fue porque se dedicó a enseñar. Lo que sucede es... Pero ya fue universitario. Peña Gómez. Peña Gómez sí fue profesor. Juan Bosch no. Juan Bosch lo que sucede es, Máximo, que ¿qué? Juan Bosch... Con la otra parte estoy de acuerdo. Juan Bosch fue el creador. Juan Bosch fue el creador de los ciclos de estudio del Partido de la Liberación Dominicana. Que trascendieron. ¿A qué tú llamas profesor? Que trascendieron. Un grupo de niños en un aula. No, yo dije. Espérate, vamos a ver. Vamos a ver qué es un profesor. Vamos a ver qué es lo que es un profesor. Tú te puedes perder analizando qué es un profesor. Y lo que yo dije. Sí, pero un grupo de niños en un aula y te nombran en Quinigua. Sí, pero cuando ya Juan Bosch da clase en Costa Rica, está haciendo un postulado de su vida política. Juan Bosch está... Ahora mismo, dicen tú agrónomo, y te llaman a La Vega. Mira, nosotros queremos que tú vengas y nos des aquí en un diplomado, que te vamos a dar 5 horas, en ese diplomado. Sí. ¿Cómo que tú funges ahí? No, yo le escuché la pregunta. Si tú estás dando clase en un diplomado en Puerto Plata, nos vamos a un resort un fin de semana y me llaman, tú tienes que venir aquí, te tocan 2 exposiciones, ¿qué tú eres? Hermano, yo estoy diciendo que fue reconocido por su capacidad para enseñar, pero que el profesor que conocemos si tú le dices eso a la teleaudiencia, que no fue un maestro, diga que no fue un maestro de escuela, diga que no fue un maestro de escuela. El término profesor no puede doblarse. Porque una mentira, yo soy de los que dice que una mentira no fue profesor como la gente conoce el profesor. Sí fue el maestro. Sí fue el maestro de maestro, enseñó. O sea, que toda la vida hemos estado equivocados. Sí, lo que es profesor. Bueno, yo le voy a decir un asunto. Aquí dice lo siguiente. Juan Bosch entre 1940 y 1945 se destacó como uno de los más notables escritores y contribuyó a la formación política. Contribuyó a la formación política de esa generación. No fue profesor. Esa generación política que Juan Bosch instruyó, yo me refería a los círculos de estudio del Partido de la Liberación Dominicana. Juan Bosch es considerado el escritor más notorio de los años 40, 45. Dice que escribió de los libros más sobresalientes del momento, lo que se convirtieron en libros de texto y de referencia política a nivel internacional. Y de ahí se desprende que el profesor Juan Bosch es conocido como un profesor del arte de la política a nivel de América Latina y el mundo. 100% de acuerdo con eso. Mire, yo quiero que... ¿Cómo una persona puede tener un título
serlo, sin serlo. Y no da clase. Sin serlo. Que él no lo tiene. Sencillo, porque enseñaba. No había un tema. Una persona le puede decir, profesor. Le voy a decir cómo. Le voy a decir sí, cómo. pero la expresión profesor a Juan Bosch no era un tema propiamente de que título. Juan Bosch dijo, hay un discurso que Juan Bosch da en un momento y dice que, y cuando comenzó a hablar dijo, cuando yo fui a la universidad y aprendí y me destaqué, y cuando bajó le preguntó uno, profesor, pero nosotros tenemos entendido que usted no fue a la universidad, y Juan Bosch dijo, fui a la universidad de la vida. Sí, pero le voy a decir. Entonces Juan Bosch tenía una vivencia que lo hicieron ser un profesor de su... Antes los profesores. Estamos en las verdades de la tarde. Los maestros normales, como le decían antes, los maestros normales. No, eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Habilidad, es verdad, era así. No, eso es otra cosa, señores. Estamos en las verdades de la tarde. Los maestros normales son precisamente los que se formaron en la... Déjeme decirle. Es que hay unos conceptos en la República Dominicana que los repetimos. Miren, para que usted vea pues vamos a tener que quitarle la cuestión a Juan Bosch de manera tarde. Pues escúcheme, Juan Carlos, escúcheme una bien ganado el nombre. Escúcheme para que usted me diga. Juan Carlos, tenemos problemas. Escúcheme, tenemos problemas. Para que usted me diga, para que usted vea cómo es que nosotros los dominicanos nos han preparado para que repitamos términos sin saber lo que decimos. En el aire le voy a preguntar y contésteme, por favor. Es para instruirnos. ¿Dónde usted amaneció anoche? Hoy, ¿dónde usted amaneció? En mi casa. En su casa. Sí. Le voy a decir que es mentira eso. Bueno, en mi cama entonces. En su cama mentira. Y le voy a explicar por qué. ¿Y dónde porque los verbos... Me va a poner el problema con mi esposa si te dice... problema. Escúcheme. Porque los verbos... Escúcheme. Los verbos de la naturaleza no se conjugan en presente. Pero le estoy diciendo. Haz el esfuerzo que tú quieras. Escúcheme. Argumenta como tú quieras. Pero ya es profesor Juan Bosch. Eso estamos de acuerdo. Claro. Es mi maestro. No lo vamos a cambiar. Es mi maestro. Segundo, déjeme decirle. Espérate, Máximo, bájate un poco para no hacer pico en la comunicación, no dañar el programa. Sí. Tenemos que hacerlo para no crear nerviosismo. Sí. Profesor Juan Bosch en la República Dominicana. Como le dicen a Leonel profesor, y ya eso se quedó. No, diferente, Leonel Fernández. En profesor. El caso de Juan Bosch, no está pegado ahí, no está pegado de más. Juan Bosch tuvo una vida dilatada en el ejercicio de la enseñanza. Juan Bosch formó generaciones de escritores también, porque mucha gente aprendió a escribir con Juan Bosch. Muchísimos los que están ahí, que están ocultos, incluyendo a Leonel, que era encargado de la revista y era encargado de asuntos internacionales. Cuando Juan Bosch le mandaba a escribir un artículo, Juan Bosch se le pedía, tráemelo para verlo, ve, escríbelo de nuevo, que tiene este error. Y hazlo de esta manera. Juan Bosch es un formador de muchas generaciones en la República Dominicana en varias áreas. También muchas personas, incluyendo García Márquez, en algún momento de su vida, confesó que Juan Bosch le enseñó a escribir el cuento. Juan Bosch escribió todo un manual sobre la técnica de cómo escribir el cuento. Un manual que ha servido de base para que los escritores nuevos se formen a nivel mundial. Juan Bosch es una persona con una dimensión en el proceso de enseñanza, en el proceso de conocimiento. Juan Bosch formó dos partidos, señores, partidos políticos. Tuvo una vida prolífera en paralela, tanto como escritor como político, una vida de mucha producción intelectual. Y entonces, aquellas personas que le pusieron ese prefijo ahí de profesor Juan Bosch, le dieron con justa razón, con sobrada razón a esa figura que gravita todavía con mucho peso en la sociedad dominicana, con mucho respeto, ¿verdad? Juan Bosch fuera prácticamente con ese partido y Ángel Miolán, que llegaron a la República Dominicana con la democracia debajo del brazo. Y entonces esa democracia la sembraron aquí a partir de 1963. Y eso ha permitido que en todos estos años, toda la sociedad, todos los afiches que se pegaron, todos los entrevistados, todo el que escribió siempre usó el término de profesor Juan Bosch. Mientras tanto, por esa labor.
Jonás. ¡Apáralo!